Vieron que hace poco hubo una conversión, si se puede decir, de un cantante secular llamado Farruko. Esa música que le encanta a Mario. Y bueno, fue furor, fue viral la noticia, tanto en el ámbito cristiano como en el ámbito no cristiano. Lo que me llamó la atención es que muchos cristianos salieron a defender, y es más, santificaron las canciones de Farruko. Y bueno, y había otra cara, otro grupo de personas que no son cristianos, que no profesan ser cristianos, que decían, yo fui a ver el recital y me encuentro con una prédica, me encuentro con un tipo que me da un sermón. Y otro grupo que decía, bien, Farruko se convirtió a Cristo. Cuando un artista secular se convierte evangélico, es como que es noticia, es como que estamos conquistando el mundo va a ser lleno del evangelio de Cristo. Y cuando un artista que pasó con J.A. y él cantó desde muy chiquito en la iglesia, se hizo famoso, ganó un programa de televisión de Brasil, salió el mejor cantante de Brasil, bueno, aprendió español para entrar por toda Latinoamérica y empezar a cantar. ¿Y qué pasó? Ahora es homosexual. Entonces, a ese tipo no sabe las cosas que le escribieron los cristianos. Impresionante. Satanizamos a los que se salen de la iglesia para hacer música fuera de la iglesia, y los que vienen de afuera, oh, son increíbles, santo, puro. Es como pertenecer a mi grupo o no. Es como una mentalidad de aldea, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes? Te soy sincero, ni me va ni me viene. Me es como el ombligo, ni me sirve ni me estorba. Pero fíjate que él no es el único caso, ¿no? Tengo entendido que hay casos también como, por ejemplo, Juan Luis Guerra, Vico C, no sé quién más se me escapa. Los Montaner. Ellos son artistas de cepa, ya, de nacimiento. O sea, Juan Luis Guerra, tú escuchas una bachata o un merengue, y puedes distinguirlo de entre otras personas a lo que hace Juan Luis Guerra, porque tiene su característica, por ejemplo. Son artistas, son genios en lo que hacen. Así de simple. Y ahora que ellos profesen una fe, un cristianismo, por decirlo así, yo creo que no estaría mal. Facurro se llama, sí. Facurro quiere... o se dio cuenta de que sus canciones pueden ser muy misóginas, pueden inducir a un tipo de inmoralidad, o qué bien por él. Obviamente, él como artista lo que debería haber hecho es hacer su show, no estar dando sermón, porque la queja de la gente tiene toda la razón. Pagó por ver un show, no para oír un sermón dominical, por decirlo así. Y está bien, a lo mejor eso al fin, yo he visto algunos artistas que hacen eso al final de su show. Que está bien, bueno, él está bien. Ahora, si él deja ese mundo, uy, perdón, accidente. Si Facurro deja ese show que hace secularmente para ser a un cristiano, para mí la carrera de él se va a venir abajo. Porque lamentablemente la iglesia no paga como paga el mundo. Eso es un hecho, eso es real. Ay, es que está haciendo arte para el Señor o está salvando almas. Pueden decir lo que quieran, pero eso es una realidad como artistas. La otra cosa que yo veo es que lo que tú mencionabas, que gente de la iglesia y se criaron en la iglesia, ahora ya no están en la iglesia y hacen su carrera artística muy aparte, fuera de la iglesia. Como, no sé, se me ocurre el caso de Michael Jackson, Elvis Presley, que en su tiempo nacieron en una iglesia, se criaron, no sé si como evangélicos, ¿no? Pero estuvieron en la iglesia, pero ¿qué es lo que el cristiano promedio dice? Oh, se descarriaron. Justamente por ese sesgo que tienen de lo profano a lo sacro, por decirlo así. Yo considero que, y esto ya es opinión mía personal, yo considero que cada quien es libre de hacer lo que quiera. Y la iglesia, en vez de criticar, lanzar piedras, porque
un artista secular viene a la iglesia y lanzar piedras contra aquellos que están en contra de que se salve y aplauden ese gesto de él, o los que estando en la iglesia se van y la iglesia tira piedras, yo creo que la iglesia debería replantearse por qué, cómo hacer si un artista quiere venir a la iglesia, cómo hacer para que su arte no se vea apagada o opacada por la iglesia, sino que eso explote. Porque yo creo que la iglesia, como el buen liderazgo, debería ser una plataforma de despegue, no un techo donde llegue. Eso como primero. Y como segundo, ¿qué hacer con los artistas que se van de la iglesia? Volvemos al mismo punto, replantear qué hacemos con esta gente. Tenemos artistas y lo estamos tapando, no los dejamos despegar. Porque creemos que como nacieron en la iglesia, Abraham toca en mi iglesia, qué lindo, él es propiedad mía. Y si se va Abraham porque quiere hacer su carrera, no, es del mundo, el diablo está endemoniado, lo que sea. Eso es un pensamiento más antiguo que la era medieval. Y yo insisto en esto, la iglesia debe cambiar su pensamiento en cuanto al arte, pensamiento en cuanto al artista. Eso es lo que yo digo. En vez de esa mentalidad, ¿qué pasaría si le dijéramos a todos los artistas de cada una de nuestras comunidades de fe, te vamos a apoyar? Pienso en aquellos que ya les vimos cualidades musicales, y qué tal si la iglesia dijera, te vamos a becar lo que cueste la escuela de Bellas Artes. ¿Te imaginas? Y no otra vez con la idea de para que ya en Bellas Artes vayas y entonces les prediques a todos. No. O para que regreses y entonces, Mario, te conviertas en el director musical de la iglesia Nueva Vida. No, ni con la idea de para que Mario escriba el nuevo himnario. Y no porque está mal, pero digo, ¿y qué tal si no? ¿Qué tal si Mario es el que va a revolucionar o a retomar sus raíces? Y perdóname que te agarre de ejemplo, Mario, pero pensando en Ecuador, ¿no? Y toda la riqueza, el folclore que tiene Ecuador. ¿Y qué tal si de repente Mario sale con tremendo álbum, ¿no? Retomando las raíces prehispánicas de allá de Ecuador. Y en ningún momento menciona a Dios, en ningún momento menciona a Cristo, el Evangelio, la cruz, salvación. Pero yo soy de los que creo que un proyecto o una obra de arte hecha con todo el corazón inevitablemente va a hacerle sentir algo, pensar, hacerle reflexionar, pensar algo a cualquier persona que escuche o que vea, que esté parada enfrente de esa obra de arte. Pero creo, vuelvo otra vez a decir, creo que la iglesia, como decía Mario, está cerrada a un concepto tan chiquitito y quiere limitar y cree que puede domesticar el arte. Cuando el arte es como un león, o sea, no es un gatito, perdóname, pero la iglesia cree que es un gatito y que le puede decir miau, 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 miau. Vuelvo a hacer este énfasis en que creo que parte de este problema de por qué celebra tanto cierto sector del cristianismo algo como la conversión de Farruko es por esto, porque no entiende qué es arte. Y no estoy diciendo que Farruko no sea artista, que no se malinterprete, sino porque no es artista, no entiende qué es el arte y no entiende el mundo del arte y quiere todo dogmatizarlo y a todo le quiere poner versículos y lo quiere cristianizar, pero eso para mí, te digo, es como domesticar el arte y eso en vez de ayudarle, lo ha estado perjudicando. Por eso no me sorprende que gente como los que hemos mencionado, ¿no? Desde un Michael Jackson, un Elvis Presley, una Whitney Houston, una Britney Spears, se han ido. ¿Por qué? Porque
oh, el mundo los atrajo, las riquezas los deslumbraron, porque le dieron la espalda a Cristo. No, creo que más bien porque la iglesia les cerró las puertas y les dijo, si no cantas de esta manera, si no interpretas este tipo de música, entonces no hay lugar para ti, no hay un espacio para ti. ¿Qué van a hacer? Pues tenerse que ir, que es lo más sensato, lo más lógico, porque, oye, tengo un gran talento, en serio, lo voy a desperdiciar aquí simplemente porque mi pastor, porque mi líder, porque esta denominación me dice que solamente tengo que cantar aleluya.